las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 247. Nueva historia, 3. Monedas poseídas. 5.49. 875 monedas. Las monedas que subían sin fin finalmente se detuvieron en la cima. Dudé de mis ojos varias veces mientras miraba ese número increíble. Joven, ¿cuánto ganaste? Miré alrededor y vi la expresión en blanco del fabricante de producción masiva. El anciano debía haber ganado una gran suma, ya que había apostado 150 monedas antes. El dividendo debía ser de al menos 5 veces. La constelación prisionero de la diadema dorada te envidia. La constelación usurero apuntando al corazón ansía tus monedas. Incluso la siempre seria Persefone estaba sonriendo. Por cierto, la reina del inframundo apostó 300 monedas. ¿El inframundo habrá ganado una fortuna? Tonterías, esto es ridículo. La mayoría de las constelaciones estaban sumidas en una gran desesperación, salvo nosotros tres. Solo bastaba con ver sus expresiones para saber cuántas monedas habían perdido. Las constelaciones que apostaron poco para matar el aburrimiento parecían tristes, pero las que apostaron más de 100 monedas estaban llenos de rabia. Algunas constelaciones estaban al borde de la quiebra. Por ejemplo, ese tipo. La constelación depredador del pantano descarado te muestra una enorme hostilidad. Agárrenlo a ese tipo. Las constelaciones que perdieron sus monedas, incluido el depredador del pantano descarado, se me acercaban. Había perdido la razón junto con las monedas y estaba listo para tirarse al río Han. Las constelaciones que se dieron cuenta se apartaron de mi lado. Sin embargo, una constelación no retrocedió. Era la reina del inframundo, Persefone. Todos atrás. ¿Hasta cuándo van a portarse tan mal? Su estatus evocaba el frío aire nocturno y las constelaciones que se acercaban titubearon. Sin embargo, algunas constelaciones estaban tan alteradas que ni la brisa nocturna podía calmarlas. Reina del inframundo. ¿Acabas de ganar unas monedas? Lárguense de aquí. No es asunto suyo. La atmósfera se caldeó y algunas constelaciones de alto rango que observaban intervinieron. Mantengan la cortesía. Era la diosa estrella matutina, amiga de Persefone. Aún así, el depredador del pantano descarado ya había perdido los estribos y no dudó. ¿Cortesía? A la mierda con la cortesía. En cuanto el depredador del pantano descarado liberó su estatus, las otras constelaciones también lo activaron. Chispas potentes llenaron el aire como presagio del conflicto inminente. El boleto de deseo usado por la constelación Ri demonio de la salvación está en efecto. De pronto, chispas intensas inundaron el salón y los movimientos de las constelaciones alteradas se detuvieron. Un portal se abrió en el techo blanco mientras todos vacilaban. Más allá del portal había un aura siniestra. No era un dios exterior, pero claramente era algo colosal. ¿Quién era este? Esto superaba obviamente a las constelaciones de mayor rango. La atmósfera se desgarró y una extraña criatura emergió por el portal. El aura misteriosa que lo rodeaba era inigualable, pero no era ni un dios ni una constelación. El hombre vestía un traje de mago con un bastón anticuado. ¿Un Dokaebi? Era un Dokaebi. Ha pasado un buen rato, constelaciones. El salón quedó en silencio con una sola frase, como si hubieran echado un cubo de agua fría. Era un silencio abrumador. Las constelaciones enfurecidas que gritaban segundos antes contenían la respiración. Las reglas del Star Extreme matan a todas las constelaciones de la Asociación Gourmet. Todas las constelaciones presentes estaban restringidas por la probabilidad. Era imposible para un Dokaebi común, aunque tuviera los derechos de operación del canal. El depredador del pantano descarado, que no había retrocedido ante las amenazas de constelaciones de alto rango, daba un paso atrás con el rostro pálido. Había visto una descripción de este Dokaebi en la novela original. La mayoría de las encarnaciones cree que solo hay 4 rangos de Dokaebis. Los de grado inferior, intermedio, semi-avanzado y senior. Sin embargo, hay Dokaebis por encima de ellos. Los Dokaebis del Star Stream con hasta 12 cuernos de colores son los del primer asiento. Este Dokaebi tenía 7 cuernos rojos que brotaban de su cabeza. La corriente estelar los llamaba grandes Dokaebis. Lo siento, pero la fiesta termina aquí. Mientras leía Ways of Survival, tenía una pregunta sobre la relación entre las constelaciones y los Dokaebis. Los Dokaebis podrían tener poderes especiales, pero una constelación de alto rango podía matar a 1 o 2 Dokaebis.
Sin embargo, incluso las constelaciones poderosas no tocaban a los Dokaebis. No importaba lo molesto que fuera el escenario, nunca intentaban matar a los Dokaebis. ¿Por qué? La razón estaba justo frente a mí. Un solo gesto de mano atrapó a toda la asociación Gourmet en una red de probabilidad. Nunca había visto chispas tan densas antes. Este era el poder del relato. Tal vez era un relato tomado prestado de los seres más poderosos del mundo. Ya fuera de grado narrativo o de grado superior, claramente no podían escapar de la tormenta de chispas sin ser destruidos. Las constelaciones de alto grado, como el trueno del jueves o la diosa estrella matutina, no se quejaban y solo mostraban expresiones desagradables. Fue Perséfone quien abrió la boca primero. Gran Dokaebi Alon, ha pasado un tiempo. El gran Dokaebi miró lentamente a su alrededor. Es el flujo y el reflujo. Reina del inframundo. ¿Está bien el rey del relato? El rey está a salvo. Debido al oponente, la expresión de Perséfone estaba en un estado de tensión que nunca había visto antes. ¿Por qué has venido aquí? Además, liderando a Dokaebis de la rama ejecutiva. Los Dokaebis del departamento ejecutivo, a quienes había visto una vez, estaban alineados detrás del gran Dokaebi. La temible presión que emitían no era menor que la de las constelaciones de la asociación Gourmet. Era natural. Los Dokaebis de la rama ejecutiva habían sido constelaciones en el pasado. En lugar de responder de inmediato a las palabras de Perséfone, el gran Dokaebi recorrió con la mirada a las constelaciones. Estamos aquí para recoger a las constelaciones que pidieron prestadas monedas. ¿Monedas? Varias constelaciones gimieron y empezaron a huir. El fabricante de producción masiva murmuró con comprensión. Son realmente necios. Parecía que algunas constelaciones habían pedido prestadas monedas a los Dokaebis para hacer sus apuestas. Curiosamente, una de ellas era el depredador del pantano temerario. Apártense del camino. Se lanzó contra una pared chispeante e intentó desgarrar la red de probabilidad. ¡Cuá! La red del gran Dokaebi era poderosa. En el momento en que tocó la red de chispas, el depredador del pantano temerario gritó. Los Dokaebis de la rama ejecutiva ataron su cuerpo de encarnación. ¿Ese soltenme? Miré las filas de constelaciones y pensé en por qué habían aparecido los Dokaebis aquí. No conocía la razón exacta, pero me preguntaba si era porque la probabilidad había sido influida por mi deseo. En este mundo, los Dokaebis eran los más sensibles a la probabilidad. En un instante, los Dokaebis arrestaron a todas las personas que debían deudas y empezaron a transportarlas a través del portal. Fue un movimiento rápido, como si no hubiera nada que ver. El gran Dokaebi no se despidió. Miró como advirtiendo a las constelaciones antes de girarse para irse. Justo antes de que el portal se cerrara, el gran Dokaebi me miró de reojo. Más allá de sus ojos fríos, alguien me estaba hablando. No hagas tanto ruido, bebé. El rey te está observando. El gran Dokaebi se fue y la asociación Gourmet terminó su reunión. Era natural que la fiesta acabara. Era hora de que las constelaciones respectivas regresaran. Aproveché el caos en el salón del banquete para escabullirme del castillo. Un número significativo de constelaciones habían sido arrastradas por la oficina, pero aún quedaban algunas hostiles hacia mí. Por lo tanto, necesitaba salir de aquí antes de que surgieran problemas. Sin embargo, me encontraba en la entrada del Castillo Oro y me topé con una dificultad que no había previsto. ¿Cómo regreso? No había guía ni carruaje. Si me demoraba aquí, podrían atraparme otras constelaciones. En ese momento, se oyó un sonido de motor y algo apareció por la esquina del castillo. Era un coche deportivo de lujo con un cuerpo aerodinámico. Era un coche que recordaba al Ferrarigini de clase SSS. Espera, la persona que fabricó ese coche. El coche deportivo se detuvo frente a mí con un ruido ensordecedor. La ventana se bajó y apareció un anciano con gafas de sol. Sue, joven. Era el fabricante de producción masiva. En el instante en que se abrieron las puertas traseras, el cuerpo central del coche se alargó y se transformó en la forma de una limusina. Sentí una admiración absoluta ante esa visión mientras subía al asiento trasero. ¿Cuántas personas cabrían en esto? ¿Estaba vendiendo este coche? Ahora tenía dinero. El cuerpo estaba hecho de un material protector sólido que cubría no solo el exterior, sino también el interior.
Bebí té helado del refrigerador de la limusina y observé el vehículo por todas partes. El fabricante de producción masiva estaba en el asiento del conductor, mientras que Perséfone ocupaba el del copiloto. Perséfone había estado hablando con alguien desde antes. Tal vez estuviera relacionado con el gran Dokaebi que había aparecido. Fabricante de producción masiva, gracias por tu consideración. Aún así, tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué está esta mujer contigo? Miré con furia a Anna Croft, que estaba sentada a mi lado. El fabricante de producción masiva sonrió con dulzura. Jeje, le prometí llevarla. No peleen tanto, ¿eh? Era una situación muy desagradable, pero no podía quejarme. Suspiré y examiné a mis compañeros. En el asiento trasero había 3 asgardianos conmigo. Estaban la exhausta Iris y la atónita Selena Kim. Anna Croft miró su estado antes de hablarme de repente. Iris habría sobrevivido incluso sin tu ayuda. Lo sé, tal vez el trueno del jueves la habría salvado. ¿No es así? Anna Croft se mordió los labios ante mis palabras. Anna Croft era una mujer más brutal que nadie, pero no perdía a los que consideraba suyos. De hecho, los colegas de Anna Croft no murieron en el evento similar que organizó en la novela original. Al contrario, despertaron gracias al escenario. Fueron los demás los que murieron. Era la oportunidad de Iris para conseguir un buen patrocinador, y lo arruinaste todo. El futuro que vi no era así. Ella no habría querido un patrocinador de esa forma. No sabes quién era esa constelación. TCH. Les dije que se llevaran bien, pero veo que es imposible. La forma de la limusina cambió y mi asiento hizo movimientos extraños. Mi visión se nubló y de pronto estaba sentado en el asiento del copiloto, donde había estado Perséfone. El fabricante de producción masiva había intercambiado mi posición con la de Perséfone. Tal vez no quería oír peleas o quizás había una barrera acústica entre los asientos delanteros y traseros. Tienes malas relaciones tanto con encarnaciones como con constelaciones. No te hagas tantos enemigos. Yo tampoco quiero hacerme enemigos. De hecho, vine aquí buscando compañeros, no enemigos. Como resultado, todo salió así. El fabricante de producción masiva sacó un cigarrillo electrónico y habló. Sentí ira en tu relato. Hay una rabia profunda contra este mundo y las constelaciones. Intenté decir algo, pero me quedé en silencio. Sé que viste muchas cosas que no deberías haber visto hoy. Para nada. El fabricante de producción en masa se rió. Me sentí algo incómodo de alguna manera y saqué mi teléfono inteligente. La oscuridad era como una pantalla delante del coche. El fabricante de producción en masa miró en silencio la oscuridad y había una ligera tristeza. Aún así, no los odies tanto. Tardé un poco en entender sus palabras. Solo no podían soportar la soledad. Ya sea basura o una noble constelación, todos actuaron así porque les gusta la historia. Estaba confundido porque no sabía que el fabricante de producción en masa diría algo así. Una extraña sensación de traición llenó mi pecho. Eso no significa que puedan pisotear las vidas de las encarnaciones. Si les gustaba la historia, podrían hacer sus propios escenarios. En lugar de arruinar el escenario de otros, podrían pasar al siguiente escenario. Cambiar a otro escenario y vender sus mentes era solo evitar la realidad. Intenté decir esto. En ese momento, el teléfono inteligente se encendió y las formas de supervivencia apareció en la pantalla. La última frase que había estado leyendo estaba en la pantalla. Miré fijamente las frases en blanco y el fabricante de producción en masa preguntó. Siempre estás mirando eso. Vas a escribir algo en un cuaderno vacío. No pude encontrar una forma de responder la pregunta, pero pronto sonreí débilmente y contesté. Solo me siento estable cuando miro esto. A lo lejos, se veía la oscuridad de la dimensión oscura. Una luz emergió de una ventana vacía. Finalmente, era hora de volver. Un abrazo a todos los bolivianos escuchando esta novela. Gracias por seguirme, son unos genios. Capítulo 248. Selección del Rey Demonio, 1. Había pasado una semana desde que fui a la Asociación Gourmet. Durante esa semana, estuve muy ocupado. Quedaban solo 4 días para la selección del Rey Demonio. Hasta entonces, tenía que completar todos mis preparativos. Además de la espada del demonio negro en manos de Yu Jong-hyuk, había algunas piezas ocultas utilizables en Murim. Abrí la primera revisión de las formas de supervivencia para encontrar los subescenarios que me permitieran obtener las piezas ocultas. Durante ese tiempo, leí el texto revisado y repasé las partes importantes, pero aún faltaban muchas piezas. Estás ocupado en cuanto llegas aquí. Apenas he visto tu cara. Yang Ayong, que llevaba ropa sin mangas grande que no le quedaba bien, me siguió durante 30 minutos.
Lo miré frunciendo el ceño y pregunté, ¿no deberías estar entrenando? ¿Acaso no he estado trabajando duro? Yang Ayong hizo un puchero con los labios y respondió, ¿qué tiene de duro? Estabas comiendo dumplings. ¿No puedo hacer entrenamiento a puerta cerrada mientras como dumplings? Me pregunté por qué me molestaba cuando se me ocurrió algo. Ah, oí que quedaste tercero en la competición. Es un gran logro. Yang Ayong se encogió de hombros y fingió mirar hacia otro lado. No es para tanto. Sin embargo, la curva de su boca mostraba que se sentía bastante bien. Sabía por qué me perseguía así. Tipo deshonesto. ¿Lo conseguiste? ¿La perla del espíritu demonio? Sí. Dámela. ¿Por qué? Yang Ayong retrocedió con una mirada sospechosa. No te la voy a quitar. De todos modos, no puedes comerla así. Suspiré y le dije, basado en su expresión sombría, ya se lo había oído a Yu Jong-hyuk. Seguro que se lo contó mientras elegía la espada del demonio negro. Si la comes, sufrirás una desviación de ki y todos los vasos sanguíneos de tu cuerpo explotarán, matándote. Solo hay una persona aquí que puede absorber de forma segura la perla del espíritu demonio. Pensé esto y entendí por qué Yang Ayong actuaba así. No tienes que dármela si no quieres. Tú la ganaste por tu cuenta. No se podía hacer nada si Yang Ayong no me creía, ya que aún no habíamos construido suficiente confianza. En ese momento, Yang Ayong extendió una pequeña mano. No es así. Para empezar, no lo habría conseguido sin ti. Una pequeña píldora cayó en mi mano con un plop. Esta era una de las 3 grandes drogas del primer Murim, la perla del espíritu demoníaco. Ya verás, respondí con una sonrisa. Era una droga que una persona terrible de la escuela demonio de sangre había creado en el pasado refinando la sangre de 1 personas. Era una píldora maldita que podía otorgar el mayor poder del vaso de concepción, pero volvía loco a quien la tomaba debido a la maldición de las almas. Veamos. Sin embargo, como en cualquier escenario, no era imposible usar un objeto maldito. De hecho, recordaba claramente una escena de Maneras de Supervivencia donde el zorro volador absorbía esta calamidad. Solo necesito 3 píldoras del gran retorno. Al fin y al cabo, todo se trata de equilibrio y armonía. Si la energía demoníaca es un problema, podemos suministrarla periódicamente. La maldición se podía evitar si se molían 3 píldoras del gran retorno junto con la perla del espíritu demoníaco. Era más fácil decirlo que hacerlo. El problema era cómo conseguir la perla del espíritu demoníaco, una de las 3 drogas principales, junto con 3 píldoras del gran retorno. Sin embargo, esto no era un gran problema para mí. Billoo. Llamé a Billoo y abrí la bolsa Dokaebi. La píldora del gran retorno ya estaba en la lista de productos recomendados. El Big Data de los Dokaebis era terrorífico. Lista de productos recomendados. Asterisco píldora del gran retorno 200 monedas. Existencias. 5. 200 monedas. Normalmente me habría angustiado por el precio, pero ya no. Deliberadamente cambié la pantalla a modo público y compré los productos. Se han consumido 600 monedas. Has comprado 3 píldoras del gran retorno. Entonces los mensajes del canal no paraban de aparecer. Algunas constelaciones envidian tu derroche. Unas pocas constelaciones están intrigadas por el efecto de la píldora del gran retorno. Algunas constelaciones dicen que te patrocinarán 500 monedas si les cuentas el efecto de la píldora del gran retorno. ¿600 monedas? An Myung-oh, que pasaba por allí, tembló mientras sostenía un cuenco de comida para perros. Probablemente estaba preparando una comida para el maestro rompiendo el cielo. Eso. Me dijeron que eras rico. Todo ha salido bien. Toma esto y muélelo junto. ¿Qué es esto? ¿Es un elixir milagroso? No seas curioso. Si lo comes mal, te maldecirá un rey demonio. An Myung-oh palideció al oír lo de la maldición del rey demonio y actuó con rapidez tras tomar las píldoras de mis manos. Las 4 píldoras se convirtieron en un polvo fino. Extendí el cuenco hacia Yang Ayong, quien me dijo: No puedo comer polvo. Aguántate esta vez. Tápate la nariz y trágalo con agua. Por cierto, ¿de verdad puedo comer esto? No nos ayudará mucho a Yu Jong-hyuk ni a mí si lo comemos. Tú eres diferente. Yu Jong-hyuk ya tenía un sistema de poder mágico más que suficiente aunque no comiera la perla del espíritu demoníaco. Mientras tanto, yo tenía el corazón roto de un dragón dorado joven. Sin embargo, Yang Ayong sufría por la falta de poder mágico. Como Yang Ayong seguía dudando, le dije: si no quieres comerlo, dámelo. De todos modos, no tienes agallas.
Lo comeré. Yang Ayong vertió la medicina en polvo en su boca y tragó el amargo sabor con agua. En el instante en que Yang Ayong dejó el cuenco, el maestro rompiendo el cielo, que había estado esperando su momento, se abalanzó y lamió el cuenco con avidez. ¿No siento nada especial? Yang Ayong revisó su estado e inclinó la cabeza con una leve sonrisa. El efecto debería notarse para mañana. Toma tiempo para que las píldoras se integren con la energía del cuerpo. Yang Ayong asintió como si lo hubiera entendido. Entonces An Myung-oh intervino de nuevo desde donde estaba escuchando. Mira, señor Dokya. Miré hacia atrás y apareció algo que esperaba. ¿Este coche es de la Asociación Gourmet? El coche al que se refería era el Ferrari Gini de grado X que estaba en una esquina del patio. Miré el elegante cuerpo negro que podía cruzar incluso las líneas de falla de la dimensión oscura y de repente recordé las palabras del fabricante de producción en masa. No te hagas demasiados enemigos. Definitivamente era un tipo diferente a las constelaciones que conocía. Habría tenido un mejor recuerdo de él si me hubiera regalado este coche. ¿Es la Asociación Gourmet una organización benéfica? Lo compré con un contrato de arrendamiento. ¿Arrendamiento? ¿De cuánto? Son 50.000 monedas al mes. ¿50.000 monedas? ¿Cuántas monedas ganaste? Aproximadamente 4.800.000 monedas. Las bocas de Yang Ayong y An Myung-oh se abrieron de par en par al oír 4.800.000 monedas. Disculpe. ¿Tienes una encarnación? ¿Por qué? ¿Quieres ser mi encarnación? Le sonreí y... Solo lo preguntaba. Además, ya me he decidido por una constelación. ¿Constelación? ¿Cuál? Pregunté con un leve nerviosismo. No quería a Yang Ayong como encarnación, pero las cosas se complicarían si elegía la constelación equivocada. El Rey Demonio de la Salvación. ¿Qué? Quiero ser su encarnación. Quise bromear al ver los ojos intensos de Yang Ayong. Entonces lo pensé y me di cuenta de que aún no había oído mi modificador. En la novela original, era una persona con grandes sentidos. No había razón para que pensara que yo era el Rey Demonio de la Salvación desde el principio. De repente quise gastarle una broma a esta persona. ¿Te aceptará? ¿Lo has contactado? Aún no. Vi el rostro sonrojado de Yang Ayong y me di cuenta de que realmente no sabía quién era yo. Fue una sensación complicada. ¿Todavía no conoce su modificador? No lo sé. ¿Debería saberlo? Antes de que pudiera detenerlo, An Myung-oh señaló hacia mí. Ese amigo es el Rey Demonio de la Salvación. Durante los siguientes 2 días, Yang Ayong me evitó. La persona normalmente perezosa de repente no salía de su entrenamiento. Por eso, estaba estresado porque me quedé solo con Yu Jong-hyuk en el campo de entrenamiento. Seguro que has hecho algo inútil otra vez, Kim Dokya. No es nada. Yu Jong-hyuk rasgó el suelo con la espada del demonio negro y se marchó. Era una acción que hacía cuando estaba de buen humor. Este tipo parecía emocionado con su nueva espada. En el campo de entrenamiento, se oían repetidamente los golpes de Yang Ayong contra un saco. Sonaba similar a cuando pateaba mi futón todas las noches. Me giré y vi a una mujer extremadamente alta. Estaba a punto de abrir la boca cuando habló el santo de la espada que rompe el cielo. Si no añades Nim, te daré una paliza en el trasero. Santo de la espada que rompe el cielo Nim. No podía ser como Yu Jong-hyuk solo por una sílaba. ¿Has ido a Tártaro? Aún no. Sin embargo, gracias a ti conseguí una cita con la reina del inframundo. Me alegro. Tal vez era por la anticipación de reunirse con su pariente, pero una sombra suave pasó por el rostro del santo de la espada que rompe el cielo. La cosecha de este viaje fue que la obtuve a ella. La santa de la espada que rompe los cielos era una de las trascendentales más fuertes en las vías de supervivencia. Su mera presencia podría permitirnos de alguna manera superar la selección del Rey Demonio. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Adelante, pregúntala. ¿Por qué le enseñaste tus artes marciales a Yang Ayong? Esa persona tiene talento. Si la pulo bien, podría alcanzar un nuevo tipo de trascendencia. Sabía a qué se refería. Tal vez la santa de la espada que rompe los cielos sentía el muro que había dentro de Yang Ayong. Sin embargo, esa no debería ser la razón. Sabes que es un hombre. Originalmente, la espadachín celestial que rompe los cielos era solo para mujeres. Yu Jong-hyuk podría ser la excepción, pero esta escuela nunca había aceptado muchos discípulos. Eres joven aún. No hay solo una interpretación de una historia. Las palabras eran crípticas. Quizás la santa de la espada que rompe los cielos se dio cuenta de que Yang Ayong era una mujer en su vida anterior. Entonces comenzó la historia de la santa de la espada que rompe los cielos.
Recuerdo a un hombre que conocía antes. ¿Un hombre? Sí, un hombre. En ese momento, comprendí por completo el significado de no hay solo una interpretación de una historia, que había dicho la santa de la espada que rompe los cielos. La palabra que eligió era confusa porque podía ser un hombre o su hombre, es decir, un amante. No, la santa de la espada que rompe los cielos no debería tener un amante. Era muy guapo. En la novela original, la santa de la espada que rompe los cielos nunca mencionaba a un hombre, así que sentía algo extraño. No me digas que Jan Lyon se parece a tu antiguo amante, ¿verdad? Su atractivo físico es un parecido. Lo dije en broma, pero inesperadamente, la santa de la espada que rompe los cielos respondió en serio. En este punto, me pregunté si había aceptado a Yoo Jong-hyuk solo por lo guapo que era. La santa de la espada que rompe los cielos ignoró mi decepción y continuó. Era muy guapo, pero una persona pobre por su pequeño tamaño. ¿Pequeño? Estaba pensando en su exnovio cuando algo me vino a la mente de repente, llenándome de asombro. Una persona que tenía una conexión con la santa de la espada que rompe los cielos en las vías de supervivencia. Además, pequeño, era la palabra más adecuada para él. No, espera un momento. Pensé que su relación no era buena. En ese instante, se oyó un sonido fuerte desde afuera. Un aura inimaginable dominó el área del castillo del dragón azul, incluyendo esta mansión. La santa de la espada que rompe los cielos y yo salimos corriendo al mismo tiempo, y Yoo Jong-hyuk me miró. Kim Do-kya. En el cielo, estaba apareciendo un vórtice. Era un vórtice que conocía muy bien. Era una salida maldita que solo se abría cuando aparecía un desastre en el escenario. El gran salón. Los escenarios de desastre, originalmente solo se veían en las áreas iniciales de los escenarios. No había desastres en el primer Murim. No había desastres en las áreas de escenarios que habían superado el escenario 20. En un área así, solo había una razón por la que se abriría el salón. Huyan. El escenario del gran desastre, del primer Murim, estaba a punto de comenzar. Capítulo 249. Selección del Rey Demonio, 2. Había dos tipos de escenarios de desastre en el flujo estelar. El primero eran los escenarios apocalípticos nombrados por las nebulosas relevantes y que se habían convertido en un tipo de mito, como Ragnarok y Gigantomachia. El segundo era un escenario de destrucción que ocurría de forma irregular. Este era el caso del gran salón frente a mis ojos. No es una constelación. La santa de la espada que rompe los cielos miró fijamente el cielo embravecido que se había oscurecido. Si no tenía el aura de una constelación, solo había una respuesta. Un dios exterior. Ahora yo me había convertido en una constelación. Podía sentir el poder del dios exterior proyectando sombras desde el gran salón. Era uno que había encontrado unas cuantas veces. Sin embargo, la sensación que experimentaba ahora era de una dimensión completamente diferente. El velo no era tan cegador al mirar directamente al sol. Por primera vez, odiaba haberme convertido en una constelación. ¿Por qué demonios empieza ahora el escenario de destrucción? Murmuró Yoo Jong-hyuk. Yoo Jong-hyuk había pasado por la primera y segunda ronda y conocía el futuro del primer Murim. En la novela original, el primer Murim era destruido por un dios exterior. Sin embargo, todavía era demasiado pronto. En la novela original, sucedía en unos pocos años. Ahora algo había adelantado esa línea temporal. ¿Qué demonios fue? ¿Qué salió mal? Espera, tal vez. Yoo Jong-hyuk tenía pensamientos similares y me lo preguntó. ¿Mi teoría es correcta? Parece que sí. Respondí nervioso. El escenario de destrucción era un escenario que probaba las posibilidades de las encarnaciones. Si el valor de probabilidad acumulado nunca se llenaba, el desastre nunca comenzaría. En este castillo del dragón azul, solo había una cosa que recientemente había activado probabilidad. Fue la competencia de artes marciales. La espada santa que rompe el cielo abrió la boca. La competencia de artes marciales. La probabilidad que el depredador del pantano arrogante y otras constelaciones habían usado finalmente activó el desastre. Unas cuantas constelaciones que te detestan están disfrutando de la situación. Malditos bastardos. Kim Do-kya, ¿qué demonios hiciste allí? Yoo Jong-hyuk no sabía exactamente qué había pasado en la asociación Gourmet y estaba furioso conmigo. No tenía excusas. No había forma de revertir un escenario que ya había comenzado. En unos momentos comenzará el escenario de destrucción. El dios exterior se está preparando para atacar. Todos los no participantes en el escenario deben abandonar rápidamente el área del escenario. Los mensajes se oyeron desde el cielo y un alboroto comenzó en el castillo del dragón azul. Locura. ¿Qué es esto?
Corran, huyan rápido. A diferencia de otros escenarios, el escenario de Gran Destrucción tenía la opción de participar. Encarnaciones como nosotros estaban abandonando el área rápidamente. Incluso los mercaderes que vendían los archivos con las artes marciales y los artistas marciales del Castillo del Dragón Azul. Sus expresiones cambiaron en el momento en que el gran salón apareció en el cielo. El concepto de experto y novato era insignificante frente a esta existencia. ¿Qué está pasando? Yang Na-yong y An Myung-ho llegaron tarde al patio corriendo. Tenemos que salir de aquí. Prepárense rápido. Geok. Yang Na-yong tragó saliva mientras señalaba el cielo. Muchos tentáculos se extendían desde el gran salón. Indudablemente era el dios exterior que encontré en Peace Land y en el Castillo Oscuro. Exploraré esta historia de seres vivos. Quedé abrumado por la terrible presencia que impregnaba cada sílaba. La colosal codicia hizo que la gente que huía colapsara y se orinara encima. ¡Uva! Era un caos inmenso que perturbaba el espíritu solo con la voz verdadera. Por supuesto, era imposible enfrentarse a semejante ser, por fuerte que fuera Yu Jong-hyuk. Incluso un dios exterior débil tenía el poder para aplastar constelaciones. Era difícil esperar una oportunidad usando la cuarta muralla como hice con el devorador de sueños. Quedan 30 minutos para el inicio del escenario de destrucción. Teníamos que huir de allí. Quizás esa fuera la mejor opción. Santa de la espada que rompe los cielos. Miré a la Santa de la espada que rompe los cielos y ella me devolvía la mirada. Era una expresión insondable. Para la espada que rompe los cielos Namgang Minyoung, el primer Murim era su hogar. Todo lo que sabía eran las frases escritas en Ways of Survival. Según esas frases, no había razón para que la Santa de la espada que rompe los cielos defendiera este lugar. Por supuesto, no a todos les gusta su hogar. Para ella, el primer Murim era solo el caldo de cultivo de un mundo corrupto. Era un mundo que había perdido el reconocimiento y la compasión. El Murim ya estaba destruido mucho antes de que el primer Murim fuera destruido. Hasta ahora, no había razón para que la Santa de la espada que rompe los cielos se quedara aquí. El primer Murim perecería. Para ser exactos, tenía que perecer. Maestro. La voz de Yu Jong-hyuk nos apremiaba a marcharnos. Entonces, ¿por qué la Santa de la espada que rompe los cielos no se movía? Ella se mantenía firme como una montaña mientras observaba en silencio la calle frente a ella. La ciudad era un caos de disturbios y deserciones. Entonces vi a un grupo de personas acercándose. Eran aquellos que buscaban la trascendencia o que ya la habían contemplado. Sentí el aura juvenil alrededor de sus cuerpos y supe quiénes eran. Santa de la espada que rompe los cielos, ha pasado un buen rato. Los jefes de los clanes poderosos del Castillo del Dragón Azul habían venido a visitar a la Santa de la espada que rompe los cielos. No era difícil adivinar por qué venían aquí. El dios exterior había llegado al Murim y la destrucción estaba programada. Había dos tipos de reacciones antes de que el Murim fuera destruido. Huir o luchar. Los que no tenían mucho que perder huirían, pero las encarnaciones que llevaban mucho tiempo aquí eran diferentes. Habían acumulado fuerzas, reunido riquezas y creado historias. Eran aquellos que habían alcanzado la cima del poder en una zona. Santa de la espada que rompe los cielos. Necesitamos tu ayuda. De izquierda a derecha, eran la familia Sush, la familia Murong, la escuela Tangman de Sichuan, la familia Huangbo y la familia Namgong. Los jefes de las 5 fuerzas principales del primer Murim se habían reunido, algo que probablemente era un evento raro en todo el Murim. Detrás de ellos estaban los líderes de las grandes escuelas. Por favor, te lo suplico, presta tu fuerza al Murim. Necesitan mi fuerza. Namgong Minyoung apretó los puños y respondió. Algunos de los jefes de las familias distinguidas retrocedieron ante la voz gélida. El que reaccionó más rápido fue el jefe de la familia Sush. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego. Entendía por qué actuaban así. La diosa de la flor de hielo, la mejor artista marcial de esta zona, había sido derrotada por el discípulo de la Santa de la espada que rompe los cielos. También había una brecha abrumadora en habilidad. Quizás el impacto de la competencia de artes marciales alarmó a los innumerables maestros que habían seguido el camino fácil. Yu Jong-hyuk mostró el poder para derrotar incluso a una constelación descendida. Los viejos maestros sintieron nostalgia por el antiguo camino de la trascendencia, mientras que los aventureros que venían de visita recordaron a aquellos que habían alcanzado la cima. Ancestro del maestro, por favor, ayuda a tus descendientes. Al final, quien habló fue un miembro de la familia Namgong, la misma familia que la Santa de la espada que rompe los cielos Namgong Minyoung.
Era un hombre de mediana edad con rostro feroz. Quizás este era Namgong Yinchon, uno de los 10 grandes ancianos. Podría ser solo la mitad, pero la sangre de su familia también corría por las venas de la Santa de la Espada que rompe los cielos. Por esa razón, los ojos de la Santa de la Espada que rompe los cielos se agitaron. No pude seguir mirando y avancé. ¡Qué gracioso! ¿No fueron ustedes los que abandonaron antes a la Santa de la Espada que rompe los cielos? Normalmente, habría actuado según sus sentimientos compartidos. Habría ideado una forma de llevarlos conmigo a la selección del Rey Demonio. Sin embargo, ahora la Santa de la Espada que rompe los cielos era más urgente. Lamentablemente, olvidan todo lo que hicieron cuando las constelaciones y los Dokaebis llegaron por primera vez aquí. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Algunos de los jefes de familia cambiaron sus expresiones al darse cuenta del verdadero significado de mis palabras. Tal vez ellos también lo recordaron. ¿Por qué la Santa Espada rompe cielos, que gobernaba en la cima del Murim, abrió un salón de artes marciales en una zona caída? Yu Jong-hyuk conocía las circunstancias y se mordió los labios ante mis palabras. La expresión de la Santa Espada rompe cielos Namgong Minyeong se distorsionó con acento agudo y su espíritu heroico se detuvo. No podía culparla por dejarse llevar. Ella no perseguía el honor ni lujurias vanas. Por eso, fue utilizada por la gente del Murim y finalmente abandonada aquí. Como símbolo del Murim caído, las familias distinguidas la dejaron en este lugar y construyeron sus propios castillos. Maestro de la familia Namgong, a ti te pasa lo mismo. El ancestro del maestro, nunca la has llamado Santa Espada rompe cielos antes, ¿verdad? Eso. Si tuvieras algo de cerebro, no habrías venido aquí. No sé si eres valiente o idiota. ¿Acaso no sabes por qué la Santa Espada rompe cielos rompió con tu familia Namgong? Un niño nacido entre un dios gigante y un humano. Yo conocía mejor que nadie las pruebas que la Santa Espada rompe cielos vivió mientras crecía, quizás incluso mejor que Yu Jong-hyuk. Como una mujer, es la sangre maldita de los dioses gigantes. La Santa Espada rompe cielos puso cara de extrañeza. Debe estar preguntándose por qué sé estas cosas. Normalmente, habría sido un comentario peligroso, pero ahora su duda me beneficiaba. La espada rompe cielos me seguiría para resolver esta pregunta. ¿Qué sabes tú? Los jefes de familia, agitados, se acercaron para amenazarme y Yu Jong-hyuk levantó la espada demonio negro. Era perfecto. Si surgía un conflicto aquí, podíamos salir en paz. Antes de que el furioso Yu Jong-hyuk pudiera asestar un golpe, el jefe de la familia Sush cayó de repente al suelo. Santa Espada rompe cielos, reflexiono sobre los errores de aquellos días. Entiendo que no podemos deshacer lo hecho. Maldita sea, todavía quedaban tipos listos en este mundo. Los otros jefes de familia se quedaron atónitos ante las acciones del jefe Sush. El jefe de la familia Sush suplicaba a la Santa Espada rompe cielos con un rostro desesperado. Era como si estuviera rezando al dios del Murim. Si no nos ayudas, el primer Murim será destruido. Podía implorar la compasión de un dios en cualquier momento, pero era un discípulo dispuesto a abandonar su fe al instante. En un tiempo, los pequeños árboles se unieron para formar un bosque. Entonces, el dios del Murim respondió. El jefe de la familia Sush levantó la vista hacia la espada rompe cielos tras oír aquellas palabras inesperadas. Ahora los pequeños árboles han sido arrancados, y solo unos pocos grandes árboles, que ocuparon la tierra, cubren el cielo con sus ramas. La Santa Espada rompe cielos miró el castillo dragón azul con expresión ausente. Las torres de las moradas de las familias distinguidas se elevaban por encima de las murallas. Era como si miraran desde arriba a los residentes en nombre de los cielos. Entonces comprendí las palabras de la Santa Espada rompe cielos. Hay muchas hojas y ramas, pero solo quedan unos pocos árboles. ¿Qué opinas? ¿Puede esto seguir llamándose un bosque? El Murim había muerto hace mucho tiempo. La Santa Espada rompe cielos acababa de declararlo. Vámonos. El dios del Murim le dio la espalda y traicionó este mundo. Parecía más fácil de resolver de lo que esperaba. Satisfecho, seguía la Santa Espada rompe cielos. Yu Jong-hyuk me observaba mientras Yang Na-yong y An Myung-ho empacaban rápidamente comiendo empanadillas. En ese instante, se oyó un mensaje extraño. Tus acciones han tenido un impacto profundo en la dirección de... ¿Qué? La actualización de la segunda revisión comenzará. Capítulo 250. Selección del Rey Demonio. 3. La actualización de la segunda revisión. El mensaje apareció en un momento inesperado y me hizo pensar por un instante. Otra revisión significaba que el futuro seguiría cambiando por mis acciones.
En otras palabras, tras la primera revisión, yo había contribuido a crear un nuevo futuro. Mi corazón latía con fuerza ante la idea. ¿Había triunfado en la tercera ronda? ¿Empezaría de nuevo desde la cuarta? Yu Jong-hyuk llegó al final en la historia que alteré. El autor, ¿por qué seguía mandándome estas cosas? La actualización de la segunda revisión está en progreso. No podía estar seguro de nada porque el archivo aún no se había actualizado. Las cosas podían haber mejorado o empeorado. Lo que debía pensar ahora no era la dirección de la nueva revisión, sino el desarrollo inmediato. Espada santa que rompe los cielos. ¿Vas a huir ahora? ¿Vas a abandonar el mundo en el que has estado viviendo? Mientras estaba brevemente distraído por los caminos de supervivencia, los maestros se levantaron al unísono. El cambio más grave ocurrió en el patriarca Sush, quien había sido el primero en arrodillarse. ¿Huir? ¿Me lo dices tú a mí? ¿Qué estás haciendo ahora si no es huir? ¡Qué gracioso, niño! Había un profundo sarcasmo en la voz. Los guerreros de Murim respondieron a la voz y elevaron su aura. Todos ellos eran maestros de primera clase en el primer Murim. El poder mágico de los patriarcas se combinó y un amenazante terremoto se extendió por la zona. La espada santa que rompe los cielos avanzó hacia los patriarcas que estaban incrementando su presión. Kuhyuk. Era una vista increíble. Las ondas de choque que se extendían alrededor de la espada santa que rompe los cielos avanzando neutralizaban con precisión las ondas sísmicas emitidas desde el otro lado, causando heridas internas a todos los maestros cuyo poder mágico era varias veces superior al del oponente. Todo se hizo con un simple paso. Este era el poder de la espada santa que rompe los cielos, a quien llamaban una calamidad. Los maestros caídos escupieron sangre y miraron con resentimiento a la espada santa que rompe los cielos. Espada santa que rompe los cielos. No nos abandones. Por favor. Creían que este tipo de poder seguramente evitaría la destrucción. En sus rostros pálidos, había una sombra de esperanza en lugar de desesperación. La espada santa que rompe los cielos los miró fijamente desde arriba mientras el gran salón en el cielo se hacía cada vez más grande. Ya no podía retrasarme más. Billó apareció de la nada y comenzó a abrir un portal. El problema era la ubicación del portal. No importaba cuánto mirara, no había portales cerca de nosotros. El primero en hablar fue Yang Ayong, quien confirmó la ubicación del portal usando 100 carriles, que había aprendido a través de la pared no identificada. Creo que el portal se abrió por allá. ¿Tenemos que correr hasta la plaza? Yang Ayong señalaba la plaza donde habíamos llegado por primera vez al castillo del dragón azul. Billó, ¿no puedes mover el portal a este lugar? Van. Billó negó con la cabeza con una expresión sombría. Los dokaebis independientes podrían estar limitados en fuerza. O tal vez era porque Billó aún era un dokaebi joven. Al final, teníamos que volver al lugar por donde habíamos pasado originalmente el portal. Suban, rápido. El maestro que rompe los cielos gritó. Me volví y vi que el maestro que rompe los cielos asomaba la cabeza desde el asiento del pasajero del Ferrarigini de grado X. Suban, rápido. An Myung-oh nos llamó desde el asiento del conductor. Subimos rápidamente al vehículo. Salida. El motor de poder mágico del Ferrarigini de grado X rugió. Los maestros nos persiguieron usando sus técnicas, pero por alto que fuera su nivel, no podían alcanzar la obra del fabricante de producción en masa. Quedan 10 minutos para el inicio del escenario de destrucción. Podía ver el paisaje del primer Murim por la ventana. El cielo estaba rojo. Restos de meteoritos caían del gran salón. Un mercado explotó por la onda de choque y las llamas se extendieron. Las gigantescas torres construidas por las familias distinguidas pagaban el precio por desafiar al cielo. Edificios colapsaban y el suelo temblaba. Algunas personas quedaron enterradas bajo los edificios derrumbados. Había gente llorando por los moribundos y otros gritando que debían huir. Podía ver a niños pequeños que lo habían abandonado todo y se sentaban en el lugar. Estaba viendo la caída de un mundo como si estuviera pasando páginas. Un día, Asmodeus había dicho: El escenario es una pequeña destrucción para prevenir una mayor destrucción. ¿Cuántos más tendrían que sufrir la destrucción para que esta historia terminara? Volví la cabeza y vi que la espada santa que rompe los cielos y Yu Jong-hyuk miraban la misma escena que yo. Huyan rápido. Pero... Las voces de varios jóvenes provenían de la ventana. Los hombres y mujeres heridos por los escombros buscaban ayuda a su alrededor.
An Myung-oh pisó el freno y Jang Ha-young abrió la boca. ¿No podemos llevarlos con nosotros? Pensé que diría esto. No. Sacudí la cabeza. An Myung-oh pisó el acelerador y volvimos a movernos. Hay mucho espacio aquí dentro. Nosotros estamos separados de este escenario, así que podemos irnos. Esas personas son diferentes. Sin embargo, esta maestra nació aquí, y puede irse con nosotros. Ella es un poco especial. Miré de reojo a la Santa de la Espada que rompe los cielos. La Santa de la Espada que rompe los cielos era un ser con la sangre de un dios gigante. No había nacido en el escenario Murim y podría recibir otros escenarios si dejaba este lugar. Fuera de la ventana, podía ver artistas marciales hombres y mujeres. La gente de aquí morirá de todos modos. Aquellos que nacieron aquí y solo recibieron escenarios aquí no podían escapar del primer Murim. Incluso si lograban salir, morirían al instante por la penalización de exilio. Había impotencia en la expresión de Jang Ha-young. Entonces, conocía los sentimientos de Jang Ha-young. Había vivido con estas emociones durante mucho tiempo. Ante cualquier crisis en el mundo, lo único que podíamos hacer era pasar las páginas del mundo. Quedan 8 minutos para el inicio del escenario de destrucción. Tu historia de destrucción está descendiendo. El cielo oscurecido parpadeaba con destellos. Mientras tanto, el número de tentáculos que emergían a través del gran salón había superado los 4. Jang Ha-young temblaba mientras observaba el salón que crecía y Yu Jong-hyuk estaba inmerso. Los vellos de mi piel se erizaban. No puedo competir con eso. ¿Contra quién tenía que luchar? ¿Qué fuerza necesitaba obtener en el futuro? Lo comprendí una vez más. Tal vez esta era una de las grandes historias. Era una historia que aún no podía permitirme. Esta historia, que descendía para acabar con un mundo, era completamente distinta a todas las que yo había usado. No hay lugar para huir, pobres esclavos del S.N. Río. Las ventanas del castillo del dragón azul fueron destrozadas por la voz verdadera resonante. La destrucción lo seguirá. Incluso el chasis del auto del fabricante de producción en masa no pudo resistir el impacto de la voz verdadera y se sacudió. Quedan 5 minutos para el inicio del escenario de destrucción. El portal. Afortunadamente, llegamos al portal a tiempo. Ahora solo teníamos que escapar. Vámonos. Obtuve a la Santa de la Espada que rompe los cielos y debuté en la Asociación Gourmet. También acumulé muchas monedas. El final fue duro, pero no tenía solución en ese momento. El primer Murim era un mundo destinado a ser destruido algún día y ahora no tenía forma de detener esa destrucción. En ese instante, la Santa de la Espada que rompe los cielos salió del auto. ¿Santa de la Espada que rompe los cielos? Su expresión seguía siendo indescifrable. Aún así, conocía sus pensamientos sin necesidad de leer su expresión. Todos los residentes de Murim deben reunirse de inmediato en la plaza. Su divinidad resonó en este mundo como el rugido de un león. Era extremadamente poderosa y recordaba la voz verdadera de una constelación. Los artistas marciales que huían volvieron la mirada hacia aquí al instante al oír su voz. Santa de la Espada que rompe los cielos. Santa de la Espada que rompe los cielos. Por un momento, la gente de Murim sintió una alegría mezclada con emociones. Espera un momento. Estaba confundido. ¿Por qué la Santa de la Espada que rompe los cielos tomaba esa decisión? ¿Era por algo que yo hice? Varios pensamientos cruzaron mi mente. ¿Acaso la actualización de la segunda revisión se debía a que la Santa de la Espada que rompe los cielos moría en ese lugar? La actualización de la segunda revisión está en progreso. Apreté los dientes. La segunda revisión aún no había llegado. Santa de la Espada que rompe los cielos. Tenemos que ir juntos. La Santa de la Espada que rompe los cielos moriría si se quedaba allí. Joven constelación, un solo árbol no forma un bosque. En medio de la sensación ominosa, la Santa de la Espada que rompe los cielos dirigió sus palabras hacia mí. Entonces, ¿cuántos árboles hacen falta para formar un bosque? Por supuesto, nunca pensé en algo así. En cambio, solo veía los pequeños árboles destrozados por los meteoritos que caían. Los árboles diminutos habían estado tan cubiertos por los grandes que ni se sabía de su existencia. Los árboles gritaban hacia la Santa de la Espada que rompe los cielos. Sálvame. Por favor, sálvame. Lo había olvidado. ¿Qué clase de persona era la Santa de la Espada que rompe los cielos? Su espíritu heroico era tan elevado que a veces hacía parecer insignificante la definición de justicia de los demás. Todo trascendente tenía algo que no podía ceder, y esto era lo suyo.
Sin embargo, entender su justicia no significaba que aprobara sus acciones. Así como unos pocos árboles no forman un bosque, un solo árbol no puede detener una luz. ¿Has olvidado tu promesa? ¿No me dijiste que me ayudarías si te dejaba encontrarte con los tuyos? Lo recuerdo y la cumpliré. La espada que rompe el cielo respondió mientras miraba hacia el cielo. Dado que la gran destrucción completa aún no había comenzado, los más antiguos no aparecerían. Aún así, era seguro que más allá de este cielo había un dios antiguo. Al menos, se parecía al devorador de sueños que capturé junto a Yu Jong-hyuk. Iré contigo después de detenerlos aquí. ¿Podría la espada que rompe el cielo vencer a un ser que no cayó ante el estilo de las 3 espadas de Cheok Jung-yeong? Maestra. Entonces Yu Jong-hyuk dio un paso al frente. Sin embargo, la espada que rompe el cielo fue inflexible. Vete. La lección de esta vez ha terminado. La necesito. Los ojos de la espada que rompe el cielo temblaron levemente ante esas palabras sinceras. Es fascinante. Lástima que sea en una situación como esta. No puedo completar el escenario 46 solo. Debes. Con esas palabras, comprendí lo que significaba la espada que rompe el cielo para Yu Jong-hyuk. La espada que rompe el cielo sonrió levemente a Yu Jong-hyuk. Era como si su discípulo fuera especial. Las enormes manos de la espada que rompe el cielo cubrieron la cabeza de Yu Jong-hyuk como una tapa. No estás solo. Los ojos de la espada que rompe el cielo se posaron en mí por un instante brevísimo. Yo detendré la destrucción de este lugar. Así como Yu Jong-hyuk conocía a la espada que rompe el cielo, ella también lo conocía a él. Por eso, sabía qué palabras decir para despedirlo. Yo detendré la destrucción de este mundo. Espada que rompe el cielo. Detengámoslo y vete. Yu Jong-hyuk no se movió. Las muchas emociones que brotaban de su corazón me llegaron a mí. Quedan 1 minuto hasta el inicio del escenario de destrucción. Al final, tiré de Yu Jong-hyuk. No quería irme así, pero si no tomaba esa decisión, la tercera ronda terminaría ahí. Tenemos que irnos, Yu Jong-hyuk. La persona que se había quedado rígida como una estatua no se movió, y Jang Ha-yong y An Myung-ho terminaron saliendo. Yu Jong-hyuk fue arrastrado al coche y la espada que rompe el cielo me miró fijamente. Cuida bien de mi discípulo, por favor. La maestra que rompe el cielo gritó desde el coche. Yu Jong-hyuk miraba hacia acá con una expresión completamente desolada. ¿Tú también, vete? La persona que siempre miraba por encima de los demás ahora miraba hacia un lugar más alto que ella. Entonces el cielo la miró desde arriba. Interesante creación, ¿quién eres tú? El dios extranjero preguntaba por el nombre de una diosa. En una situación que dejaría atónitos a las constelaciones, la espada que rompe el cielo abrió la boca sin retroceder. Soy la diosa del Murim. Como si hubiera oído partir a su discípulo, el árbol solitario que había custodiado el bosque durante tanto tiempo habló hacia el cielo. Soy la espada que rompe el cielo.